Jesús. Amén. Y bueno, estos días, hoy es nuestra primera reunión a distancia. Amén. Nos extrañamos vernos físicamente, pero sabemos que estamos juntos, unidos en Dios. Amén. Y déjame decirte que hace algunas semanas jamás hubiéramos pensado que estuviera pasando lo que hoy está pasando. Quizás si te hubieran dicho hace un mes o 2 meses que el mundo se iba a detener, que pasaríamos tanto tiempo juntos en casa, las familias, quizás si te hubieran dicho que te ibas a aburrir de Facebook o de Instagram, a lo mejor no lo hubieras creído. Quizás si te hubieran mostrado un meme que dijera, llevo 2 días de cuarentena y ya me comí todo lo que compré para 15 días, ni siquiera lo hubiéramos comprendido. Estos días han sido unos días que han marcado la historia de nuestro país, también del mundo. Pero ¿sabes qué? Todo esto solamente nos hace pensar en algo. En otro momento, nuestros horarios eran tan demandantes, tan estrictos, que ni siquiera muchos no comían juntos en familia, muchos no tenían tiempo ni siquiera de desayunar, algunos otros les pasaba muy lejano el hecho de pensar que iban a estar juntos con sus hijos un día entero. ¿Sabes? Dios nos permite este tiempo para pasar un tiempo con Él. Yo quiero pedirte que abramos la Biblia en el Salmo 22-27 y todos vamos a leerlo juntos. Nosotros también estamos aquí reunidos en la sala, lo vamos a leer juntos. Te invito a que con tus hijos, a que con tu familia abran la palabra, con tu esposo, con tu esposa, en la casa con tus papás, en donde tú estés. Abre la palabra de Dios en el Salmo 22-27 y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Amén. Si ya lo tienes, puedes mandar por ahí un mensajito de ya estoy listo. Y Salmo 22-27, la palabra de Dios dice así, la vamos a leer todos juntos. Aquí también nosotros la vamos a leer todos juntos. Y dice así la bendita palabra de Dios. Y se acordarán, ¿ya la tenemos todos? Muy bien, ahora sí. Dice, y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Muchas gracias, hasta ahí está bien. Puedes tomar tu lugar, te puedes acomodar para escuchar lo que hoy Dios tiene para nosotros. Fíjate, lo que dice este texto es lo que está pasando hoy. Este es el momento en el que todos podemos tomar este tiempo para pensar, para recordar, para tomar decisiones, para hacer cambios en nuestra vida, para entender qué rumbo es el que lleva nuestra familia, cómo es que estamos caminando nosotros, qué es lo que necesitamos para llegar a ser familias que estén delante de Dios. Como leímos en este salmo, dice el Señor que Él está buscando familias que estén delante de Él. Y hoy sería un buen momento para evaluar cómo vamos como familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuánto nos falta para llegar a este punto? Hoy en la palabra dice que iba a haber un día en el que iban todos a recordar. Y yo creo que si no hubiese pasado esta situación, la mayoría hubiera seguido su vida como la llevaba. Pero Dios nos da hoy la oportunidad de tomar un momento para reflexionar hacia dónde vamos, cuál es el rumbo que llevamos. Y si tú quisieras que esta palabra del Salmo 22 se cumpliera en tu familia, en la Biblia nos habla de algunas formas en las cuales podemos llegar a vivirlo. Amén. Entonces vamos hoy a estudiarlas, a escucharlas, a leerlas. Este salmo dice, se acordarán y se volverán a Jehová, y a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán. ¿Dónde? De ti. Delante de Dios. Y creo que Dios, ese es el propósito que tiene para nuestra familia, que pueda estar delante de Él. Pero ¿cómo es que vamos a llegar a ese punto? Si tú ya estás junto con toda tu familia delante de Dios, vamos a seguir adelante. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y si tú aún no estás ahí, el Señor quiere mostrarte cómo llegar a ese punto, a estar delante de Dios. Ayúdame a leer en Job capítulo 5.
lo primero que necesitamos hacer para que nuestra familia esté delante de Dios es orar. Pero no orar un momento, orar todo el tiempo, diariamente. Fíjate lo que hacía Job. Job capítulo 1, versículo 5. En Job nos dice así: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que pedir a Dios por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por tus papás, por tus hermanos. El Señor quiere que seamos personas que estén comprometidas a interceder, a orar. No que hoy oremos y mañana ya no, o que digamos, no, esto es una causa perdida, porque no es así. Job dice que todos los días de su vida oraba por sus hijos. Le pedía a Dios por ellos, por si es que se habían apartado, por si es que habían pecado. Entonces, el punto número 1 que nos dice la Biblia para que nuestras familias estén delante de Dios es orar. En la Biblia nos menciona otra forma, otra manera que Dios espera, otro punto que Dios espera de nosotros como familias. Proverbios 22:6, si tú lo buscas en la palabra y lo lees conmigo, dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y fíjate qué importante es que si tienes hijos, los enseñes, los instruyas, los guíes en el camino correcto, porque cuando crezcan no te vas a preocupar de estarlos cuidando, porque no se van a desviar, porque van a conocer a Jesús, porque van a vivir en Jesús, porque van a honrarlo a Él. La época de la niñez y de la juventud es la época de instrucción, en el que se enseña el camino que van a seguir toda la vida. En la niñez se enseñan los valores, se enseña la moral. También implica que les mostremos la mejor ruta para nuestros hijos según la capacidad que ellos tienen. Dios les dio habilidades diferentes a cada uno de nuestros hijos y nosotros tenemos que darles consejos reales, prácticos, para crecer mental y espiritualmente, en ciencia, en conocimiento, en su preparación académica, de tal manera que no se aparten del buen camino. ¿Sabes cuál es la principal enseñanza que nosotros debemos de transmitirles en sus corazones? Es la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra, que es vida. Y si nuestros hijos reciben la vida de Dios, aun cuando fueren viejos, no se van a apartar de ella. Amén. Dios nos está invitando a que cuidemos esta parte de mostrarles, de que ellos sepan que Dios es el único Dios real, el único Dios verdadero, y que el mejor camino, el único camino es Cristo Jesús. También, cuando son niños, nosotros les mostramos el temor de Dios. Ayúdame a leer Proverbios 16:6 ahí en tu Biblia. Y si ya lo tienes, vamos a leerlo. Amén. La palabra dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tenemos que enseñarles el temor a Dios. Y el temor no significa tener miedo, pensar que quizá Dios los va a castigar, que quizá tengan temor de enfrentar a Dios. No, temor a Dios significa honrarlo, respetarlo, saber que Dios está presente, que Dios nos conoce y que solo Jesucristo es el único que puede salvarnos del pecado. Amén. Si nosotros respetamos a Dios voluntariamente, nos vamos a apartar del mal. Si nosotros honramos a Dios voluntariamente, vamos a vivir de la forma correcta. No necesitamos a alguien que nos vigile. Solo necesitamos saber que todo lo que hacemos es por honrar a Dios. El temor de Dios nos acerca a nuestra meta. Y la meta, dijimos que era estar delante de Dios. Amén. Que nuestra familia entera estuviera delante de Dios. El pecado
lo que hace cuando llena nuestra vida, cuando nosotros lo vivimos, cuando nosotros lo practicamos, es que hace una barrera, es como si se pusiera frente a nosotros y estorbara para que nosotros miráramos a Dios. Cuando vivimos en temor de Dios, no necesitamos que alguien nos vea, no necesitamos que alguien nos vigile. Tú puedes estar en el trabajo y puede estar o no puede estar tu esposa o tu esposo y tú no vas a faltarle. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú amas a Dios y que tú honras a Dios. Tú no necesitas que esté presente el pastor para honrar a Dios, para cantar, para orar. Porque tú sabes que mayor que el pastor, mayor que tus padres, que mayor que tu esposo, tu esposa es Dios. Y que todo lo que hacemos es para honrarlo a Él. Amén. Si estuviéramos, el salmista lo dijo, si yo me fuera hasta las estrellas, ahí estás tú. Si yo me fuera así a la cueva, a la gruta más profunda del mar, ahí tu mano me guiará, ahí tu diestra me tomará. Y esto nos habla de que Dios, siendo el Dios omnisciente, es decir, el Dios que conoce todas las cosas, Él nos mira, Él nos atiende, Él nos cuida, Él nos ama, pero también Él está atento siempre a nuestra vida. Y ¿sabes qué? Si tú y yo tenemos temor de Dios, podemos estar delante de Él. Si tú y yo vivimos en familia, en el temor de Dios, vamos a poder estar delante de su presencia. Si no, el pecado va a construir un muro que nos va a detener, que nos va a limitar. No vamos a poder estar cerca de Dios. Y lo que tú y yo más deseamos es que nuestra familia entera esté delante de Dios. Es que este Salmo 26 que acabamos de leer se cumpla en la vida del Príncipe de Paz, en la vida de cada iglesia ubicada en todo México, en la vida de cada iglesia en otros países, ubicada en cualquier cabo de la tierra. Lo que anhelamos es que Dios sea el Dios de nuestra familia, es que nosotros y todos nuestros seres queridos estén delante de la presencia de Dios. Por eso es que es muy importante vivir en el temor de Dios. Enseñar el temor de Dios. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si tú tienes temor a Dios, vas a desear apartarte del mal. A veces nos equivocamos, a veces hacemos cosas que han ofendido a Dios, pero sabes que no es una práctica, no es algo que tú estés buscando o que yo esté buscando, sino es una situación de error, porque los seres humanos nos equivocamos, pecamos, ¿verdad? Y Dios dice que nos puede perdonar. Pero si ya es una práctica, el hecho de estar ofendiendo a Dios, el hecho de llevar una doble vida, hoy el Señor te habla y dice, si tú quieres que tu familia esté delante de mí, enséñales, vive en el temor de Dios. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Qué diferente sería la vida en nuestro país, ahí en el lugar donde tú estás, si la gente se apartara del mal. Qué diferente sería la vida si nuestra nación practicara apartarse del mal y honrar a Dios. Por eso es que hoy el Señor nos llama, nos da una nueva oportunidad. Este tiempo es el tiempo de Dios. Es el tiempo de oportunidad para que nos apartemos del mal. Para que tengamos temor de Dios nosotros, nuestros hijos. Pero eso nos toca a nosotros enseñarlo. Eso nos toca practicarlo en familia. Dios tiene un plan para ti y para mí. Y hoy nuestra vida no es sin propósito. Estaba yo escuchando que mucha gente dice que a raíz de esta cuarentena se siente sin propósito, se siente perdida y a veces nos pasa la falta de estructuras, la falta de horarios, nos hace sentir como perdidos, como sin rumbo, pero ¿sabes? Hay un propósito y es que nosotros vivamos delante de Dios. Por eso es que hoy el Señor nos dice que con temor de Él es como vamos a poder estar delante de su presencia. Hay otra forma también,
Hay otro punto que el Señor nos está marcando, hay otra pauta que Él nos está poniendo para que podamos vivir en su presencia, y está en Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. Y si tú lo tienes, yo te quiero pedir que ahí en tu casa lo leas junto conmigo y podamos entender y disfrutar la palabra de Dios, porque de verdad Él nos está hoy mostrando cuál es su propósito para nuestras vidas. Amén. Tenemos la Biblia en Primera de Pedro 1, 15 y 16, y dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabes que en la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Y qué significa santidad? Significa tener hábitos, es decir, actividades, actitudes, decisiones diarias, prácticas de vida, pensamientos, una conducta en todas las áreas de nuestra vida. Este texto se refiere a nuestro ser integral, y también hay una parte que nos habla mucho de nuestra expresión, de cómo hablamos. Y dice la palabra de Dios que como aquel que nos llamó es santo, nosotros también seamos así. Dios está esperando esto de nosotros, que vivamos en santidad, que no vayamos conforme a la corriente. Sabes, hoy hay muchos pensamientos. En tu escuela, muchos de tus amigos te dicen cosas, te explican, te hablan, viven de una manera que está totalmente alejada a la palabra de Dios. Tu familia misma te puede decir: esto es muy exagerado. No, dice un dicho por ahí, ¿no? Ni tanto que queme al santo, no lo alumbre, pero no. Dios dice: sé santo, porque yo soy santo. Es decir, alinea todos tus pensamientos, decisiones, actitudes, todas tus conductas a la palabra de Dios. No te conformes a cómo viven los demás o a cómo va la corriente de este mundo. No, lee qué dice Dios, qué espera Dios para ti. Aun si alguien te dice algo, tienes que checar, tenemos que checar que esté en la Biblia, que la palabra de Dios lo respalde, que Dios esté de acuerdo. Nosotros necesitamos vivir no conforme a la corriente, sino ser como Jesús, ser como Dios. Él dijo: sed santos, porque yo soy santo. Yo sé que aún nos falta mucho, ¿verdad? Nunca lograríamos ser exactamente idénticos a Dios, pero ¿sabes qué? Él nos invitó, Él nos dijo y nos dio este mandamiento, que seamos como hijos obedientes, que en nuestra manera de vivir vivamos en santidad. Es decir, esto es una práctica, esto no es solo un dicho, es una práctica diaria. Y si queremos que este Salmo 22, 27 se cumpla en nuestra familia, estas son las maneras que nos da la palabra. Hay otra forma que el Señor nos dice también. Hay otro llamado que Él te hace en esta tarde, y está en Tito capítulo 2, versículo 7. Para que nuestra familia esté delante de Dios, así como se dijo, como se profetizó en el Salmo 22, tenemos que hacer lo que dice Tito 2, 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Dios nos pide que seamos ejemplo. Aquí no hay ninguna duda. Es un versículo muy claro. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Dile a tus hijos o a tu esposo o a quien esté ahí junto a ti, dile: preséntate tú. Así señálalo tú. En todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Déjame decirte que el ejemplo es lo más importante. Alguien decía: tus hijos no siguen lo que dices, van a seguir lo que haces. Y hoy, conforme a lo que Dios nos está diciendo en su palabra, yo quiero preguntarte: si tú no pudieras hablar nada, si tú no pudieras hablar nada con ninguna persona, que no tuvieras la capacidad de hablar, si solamente
por tus actos fueras juzgado, ¿qué se diría de ti? ¿Qué es lo que se pensaría de ti? El Señor dice, preséntate tú en todo como ejemplo. Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera, esto lo decía Albert Einstein. Así es que tu integridad como papá, tu integridad como esposo, tu integridad como esposa, como mamá, tu integridad como hijo, como hija, como hermano, como hermana, tu actitud, como tú seas, como alumno, eso es lo que va a transformar todo tu mensaje, va a afectar todo tu mensaje. Si tú quieres estar delante de Dios, como nos decía el Salmo 22, 27, hoy Dios dice, preséntate tú en todo como ejemplo. Habla de Dios, comparte la palabra de Dios a tus amigos, a tus vecinos, a todos los que están ahí en casa contigo, pero sabes que preséntate en todo tú como ejemplo. Esta es palabra fiel, es la palabra de Dios. Y este es el llamado a nosotros como familia, a nosotros como iglesia de Cristo. No importa si estás en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar donde tú te encuentres, Dios hoy te dice, tú preséntate como ejemplo. Dile, Dios, yo quiero que en mi familia se cumpla el Salmo 22, 27. Amén. Fíjate, en la Biblia nos menciona la historia de un hombre que tomó una decisión. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo sé que están tus hijos ahí viéndonos, yo sé que tus hijos están aquí congregados en la reunión para escuchar la palabra de Dios, y algunas personas han dicho, ¿sabes qué? Pues sí, cuando eres grande, pues sí, ya necesitas buscar a Dios, porque pues ya está uno más cerca, ¿no? Está uno más para allá que para acá, entonces necesitamos buscar a Dios. ¿Pero qué crees? En la Biblia se nos muestran ejemplos de cómo personas muy jóvenes decidieron, tomaron la mejor decisión de su vida, que es buscar a Dios. Y te voy a platicar de un hombre que hizo esto. Él se llamaba Uzías, y esto está en 2 de Crónicas 26. Uzías era un joven de 17 años, era hijo de un rey, y mataron a su papá, y a él le tocó comenzar a reinar a la edad de 17 años. En el versículo 5 de 2 de Crónicas, capítulo 26, nos dice que a él le iba increíblemente bien, que era un rey muy exitoso, que era un excelente estratega militar, porque él buscó a Dios. Y dice bien claro en esos versículos, y Dios lo prosperó. Y Dios lo bendijo y todo le salía bien. ¿Cuántos de nosotros, o bueno, los jóvenes que nos están viendo, como es el caso de Uzías, ¿verdad? Uzías tenía 17 años. ¿Cuántos de ustedes jóvenes que están ahorita viendo, escuchando la palabra, quisieran, wow, quiero quedarme en la universidad, quisiera que me dieran ese trabajo que es mi trabajo soñado, quisiera tener, no sé, cuáles sean tus sueños, quisiera tener esa chica, esa novia, ese novio, no sé, según sean los sueños que tú tengas? Pero ¿sabes qué? Uzías prosperó porque buscó a Jehová. Dice la palabra que él persistió en buscar a Dios, y si tú lo quieres checar, está en 2 Crónicas 26, como ya te lo había dicho, exactamente dice, él persistió. Si quieres vamos a leerlo, ¿te parece bien? 2 Crónicas 26, del 2 al 4. 2 de Crónicas. Capítulo 26, versículos del 2 al 4. Ajá. Y dice así, de 17 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Sabes qué? Tú que eres joven, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, tú que estás hoy oyendo la voz de Dios, el Señor te llama y te dice, ¿sabes qué? Si quieres ser bendecido, necesitas persistir en buscar a Dios. En los versículos posteriores nos habla de que Dios le ayudó. Dice que en su reinado había seguridad.
Amén. Dice que hubo un desarrollo impresionante, había agua, construyó cisternas, tenía un gran ejército, había desarrollo industrial, dice que se crearon máquinas. Era un joven que pudo tomar la mejor decisión de su vida. Y hoy yo te invito a ti, que eres joven, que tomes la mejor decisión de tu vida. Persiste en buscar a Dios. No te des por vencido en este tiempo, pero también cuando vuelvas a regresar a todas tus actividades normales, a la escuela, al trabajo, a tu vida normal, necesitas persistir en buscar a Dios. Esto es una... ¿Sabes qué? Así como hubo un joven que tomó la decisión y Dios lo bendijo, hubo un adulto, un hombre que ya tenía una edad madura, que tenía hijos, que tenía una familia, que tomó también esa decisión. Y ayúdame a buscar Josué 24:15, que es donde está la historia justamente de este hombre llamado Josué. Era un hombre que tenía todo tal y como nosotros, una familia, un trabajo, tenía que hacer muchas cosas porque todos sabemos que ya cuando entre más creces, entre más edad tienes, pues más responsabilidades hay, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Él hizo algo increíble. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Todos juntos vamos a decir la última frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez dilo conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este era un adulto con 1000 compromisos económicos, con 1000 compromisos, con compromisos en su trabajo, en la dirección del pueblo, porque él era líder del pueblo de Dios. Y ¿sabes qué? Él tomó una decisión personal. Él le dijo a sus vecinos, él le dijo a sus parientes, él le dijo a sus suegros, a sus compañeros ahí en el trabajo, a sus maestros, a todas las personas con las que él trataba. Él les dijo: saben que ustedes escojan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero yo he decidido que mi familia esté delante de Dios. ¿Y sabes qué tal parece que a algunos les parece mal servir a Dios? ¿Te das cuenta? Josué les dijo: y si les parece a ustedes mal, está bien, ustedes decidan, ustedes escojan, pero yo ya tomé mi decisión. No esperes más, solamente es tomar una decisión, decir: yo quiero que mi familia esté delante de Dios. Yo quiero que mi familia viva este Salmo 22 y se cumpla este propósito en la vida de cada uno de ellos. ¿Sabes qué? Muchos dicen: no, cuando sea más grande, como decíamos hace ratito, ¿verdad? Muchos dicen: si yo me caso, busco a Dios. Algunos otros dicen: no, cuando tenga hijos, ahora sí voy a buscar a Dios. Otros dicen: no, pues ya que se vayan los hijos, ya vamos a tener tiempo, el nido vacío, todo eso, y ya ahora sí vamos a buscar a Dios. Pero ¿sabes qué? No se trata de que cuando te gradúes, no se trata de que cuando tengas un trabajo. Aquí el Señor nos está llamando y te dice: no esperes más. Hoy es tu oportunidad, hoy es mi oportunidad de que nuestra familia esté delante de Dios. Hoy tienes tu libre pensamiento, hoy tienes una libre decisión, pero sabes que hoy es el día de salvación y tú y tu familia pueden acercarse a Dios y decirle: Señor, quiero vivir contigo, quiero que mis hijos estén contigo, quiero que mis hermanos estén delante de ti. Sabes que todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas que han ofendido a Dios, nos hemos separado de Dios, hemos hecho mal, pero Jesucristo dio su vida por ti para salvarte. Él entregó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo podamos estar delante de Dios. Y si tú quieres que tu familia esté delante de Dios, yo te invito, vamos a orar. Vamos a orar en oración. Acércate con tu familia y hoy vamos a inclinar nuestra cabeza. Y si tú quieres invitar a Dios a que viva contigo, si tú quisieras, si tú eres joven y tú quieres decirle: Señor, yo quiero tomar la decisión como Usías. Si tú eres alguien mayor y tú quieres decirle: yo quiero tomar esa decisión como Josué, hoy te quiero pedir que tú se lo pidas a Dios. Dios es el principal, es el centro de nuestra adoración y Él debe ser el centro de nuestra familia.
Así es que si tú así lo deseas, yo te invito a que tú hagas esta oración. Inclina tu rostro y dile: bendito Dios, en esta tarde yo reconozco que te he ofendido. Yo reconozco que he pecado, que me he alejado de ti, Señor, que en lugar de buscarte muchas veces trabajé, hice mil cosas y te dejé a ti en segundo lugar, y hoy te quiero pedir que me perdones. Señor, esta situación que estamos viviendo solamente nos ha dado una oportunidad para acercarnos a ti, y por eso te agradecemos, Señor. Yo te quiero pedir que el Salmo 22 se cumpla en la vida de nuestra familia, que estemos siempre delante de ti, por favor. Señor, perdónanos. Dile a Dios: yo te invito a que vengas a vivir a mi casa, a que tú seas el centro de mi familia. Dile a Dios: yo te pido que me perdones. Jesucristo, ven a vivir a mi corazón. Que tú seas mi único Señor. Yo te recibo como mi único Dios, como mi único Salvador, y te entrego mi vida y te pido que me ayudes, por favor, para honrarte, para vivir en ti. Dile a Dios, dile: Señor, hoy levanto mi mano, levanta tus manos ahí donde estás. Dile: yo tomo mi responsabilidad. Yo voy a orar por mi familia a diario. Yo voy a enseñar a mis hijos. Yo voy a vivir en el temor tuyo. Yo voy a honrarte a ti, Dios. Ayúdame a dar ejemplo. Yo quiero que mi familia esté delante de ti. Yo quiero decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero tomar la decisión como la tomó Usías, como la tomó este rey que persistió en buscarte a ti. Dile: gracias, Dios, porque yo sé que tú me vas a ayudar, porque yo sé que esta casa, esta familia completa estará delante de ti siempre y todos los días. Gracias porque dijiste que tú nunca nos dejarías, que tú siempre estarías con nosotros. Y por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Cómo nos encontramos bien bendecidos porque Dios nos permite escuchar su palabra. Ha llegado el final de nuestro servicio. Les recuerdo, hermanos, que este domingo tenemos una cita a las 10 de la mañana